lo pedimos, Señor, en esta hora. Ministranos con tu presencia, Señor. Ministranos con tu santa unción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén. Amén, amén, amén. Pueden tomar su lugar. Vamos a seguir cantando y adorando al Señor, pero también vamos a escuchar la palabra de Dios para nuestras vidas, amén. Y lo que hoy queremos hacer es recordar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque cuando saben que cada palabra del Señor siempre tenía una enseñanza, amén. Él siempre quería enseñar algo, Él siempre quería hablar algo a su pueblo, a su iglesia, ¿verdad? Y a sus discípulos. Y bueno, yo creo que cada palabra que recibimos tiene poder sobre nosotros. Así que vamos a recibir en esta hora esas palabras y que creo que van a edificar nuestras vidas. Sí, la primera palabra registrada en los evangelios que Jesús menciona al estar en la cruz del Calvario es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y vamos a recibir a nuestra hermana Karen, que va a compartir en esta hora la palabra. Buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar aquí en este lugar, hermanos, y con temor y temblor, ¿verdad? Estamos aquí delante del Señor para hablar sobre su palabra y para meditar en lo que el Señor Jesús dijo en los últimos momentos de su vida. La primera palabra es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta la encontramos en Lucas 23:34. En este momento el Señor Jesús ya estaba en la cruz, ya había sido crucificado. Me gustaría que tomáramos este tiempo para meditar y tener en nuestra mente, en nuestro corazón, que el que está en la cruz siendo crucificado es el Hijo de Dios, aquel que se hizo hombre para poder venir a la tierra con un propósito de salvación para la humanidad. En este momento se están cumpliendo, es la culminación del cumplimiento de las profecías sobre Cristo. Y en estas palabras que Jesús dice, primero dice: Padre. En esta parte Jesús nos revela, Él no pierde conciencia de que Él es el Hijo de Dios, de que Dios es su Padre. A pesar de la circunstancia que está padeciendo en ese momento, del dolor físico, ¿verdad? Y también en su espíritu, por todo lo que está aconteciendo, Él dice Padre, porque Él no pierde su lugar de hijo. Él no ha perdido su lugar de hijo, pero sabe que está cumpliendo con un propósito. Este fue el propósito que su vida tenía, ¿verdad? Él siempre tuvo comunión con Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 5:16. Dice que mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús siempre buscaba esa comunión con su Padre. Y así como Jesús, hermanos, nosotros necesitamos con urgencia en nuestra vida que Dios esté presente, que en todo momento Dios esté allí. ¿Por qué? Aquí Jesús está viviendo el peor momento de su vida, yo creo que el momento de más dolor de su vida, y Él se refiere a Dios como su Padre, porque sabe que en medio de esa circunstancia Él sigue siendo su Hijo, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, Dios nos capacita para pasar pruebas, así como Jesús en este momento, Él sabía, ¿verdad?, que era ese el propósito que tenía su vida, y por eso Él le llama al Señor Padre. También después dice: perdónalos. Jesús manifiesta su carácter de amor y misericordia al pedir perdón por nosotros. Él había enseñado anteriormente que cuántas
cuántas veces debíamos perdonar. Le preguntaron en algún momento que si 7 veces, y él dijo que aún 70 veces 7. Y esto pues básicamente, hermanos, nos habla de que el perdón debe ser ilimitado en nuestra vida. Pero solamente esta cercanía con el Padre nos puede capacitar para poder otorgar el perdón. Jesús, como veíamos hace un momento, Él se apartaba a estar con Dios, se apartaba a orar. Y esto es lo que a Él lo capacitó, ¿verdad? También para poder otorgar el perdón en medio de esta situación, ¿verdad? De este dolor tan grande. Está nuestro Señor dando esa prueba máxima, ¿verdad? De amor para con nosotros, pidiéndole a Dios que perdonara a quienes le estaban haciendo tanto daño. Realmente aquí este Jesús que intercede por nosotros, ¿verdad? Yo veo y no puedo más que darle gracias, ¿verdad? Porque su amor es inagotable para con nosotros. Y pues, hermanos, tenemos ejemplo para nosotros también, ser cada vez más como Jesús, tratar de ser cada vez más como Jesús. Si nosotros queremos ser discípulos de Jesús es porque queremos parecernos a Él, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pues debemos de capacitarnos en la presencia del Señor, en intimidad con Dios, para poder otorgar perdón, así como Jesús estaba otorgando el perdón. Y no solo eso, sino intercediendo, ¿verdad?, por aquellos que lo estaban ofendiendo. Y también la otra frase que dice: no saben lo que hacen. Aquí Jesús afirma que los que lo estaban crucificando no sabían lo que hacían. Y realmente ellos sí sabían que Jesús era inocente. Había pasado por un juicio ante Pilato, ¿verdad? Y Pilato mismo reconoce que Jesús pues no había hecho nada que fuera digno de muerte. Y sin embargo, por esa multitud, ¿verdad?, que aclamaba que lo crucificaran, pues él accedió y se lavó las manos, ¿verdad? Pero ellos sabían que era inocente, pero realmente no habían reconocido a Jesús como Hijo de Dios. No había llegado a ellos la convicción en su corazón de que Jesús era Hijo de Dios. Y esto, hay un pasaje en Hechos 3:17, cuando Pedro está hablando al pueblo de Israel, después de que ha sucedido, después de un tiempo, ¿verdad?, de que Jesús también resucita. Y él dice en Hechos 3:17: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ellos realmente no reconocieron a Jesús como Hijo de Dios, a pesar de que una semana antes sí le habían dado honra, ¿verdad?, cuando entró a Jerusalén. Quizá muchos de ellos, de los mismos que le habían dado honra, a lo mejor estaban allí, ¿verdad? Pero a pesar de ello, no hubo una convicción total en su corazón. Ellos ignoraron, ¿verdad?, y entregaron a Jesús, lo rechazaron al santo y justo. Rechazaron al Mesías porque fue diferente a lo que ellos pensaron, pero por el pecado estaban cegados. La sabiduría que ellos podían tener, la sabiduría del mundo, no les fue suficiente para que su corazón pudiera realmente reconocer y aceptar a Jesús como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Entonces, hermanos, aquí nosotros que ya hemos escuchado, ¿verdad?, del Señor, que ya hemos pues estado expuestos, ¿verdad?, a la palabra del Señor, nosotros somos responsables ahora, ¿verdad?, de
aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Es la única manera en la que nosotros podemos acercarnos al Padre. Y estando cerca del Padre es como nosotros vamos a ser capaces, ¿verdad?, de vivir en esta tierra, ¿sí?, en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier aflicción, de cualquier tribulación, en medio de cualquier cosa que puedan hacernos ser capaces de perdonar, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Dice la palabra del Señor que porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Es una palabra, hermanos, que nos confronta y que nos invita a meditar, ¿verdad? Nosotros, ¿qué tan cerca estamos del Señor, verdad? ¿Qué tanto le conocemos? ¿Qué tanto hemos adquirido el carácter de Cristo en nuestra vida? ¿Y qué tanto estamos dispuestos, verdad, a perdonar también? Entonces, hermanos, pues yo creo que es un tiempo, verdad, para que nosotros pues meditemos y pensemos, verdad, en esto, en este regalo que Dios nos dio, que fue el perdón de nuestros pecados, y así también como Él nos ha perdonado, pues nosotros ser capaces, verdad, de dar testimonio a otros de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Amén. Amén. La siguiente palabra que el Señor dice en la cruz es al malhechor que estaba ahí a su lado, ¿verdad? Y dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vamos a recibir a nuestro hermano Poncho, que nos va a compartir la palabra en esta hora. Buenas noches, hermanos. Qué hermoso momento que vivió este malhechor ahí. El contexto de esta palabra se encuentra en el libro de Lucas 39 al 43. Narra la historia que uno de los criminales allí colgado empezó a insultar a Jesús, pero en Mateo y en Marcos nos relata que ambos ladrones estaban insultando y se burlaban de Jesús mientras estaban en el proceso hacia el Gólgota. En el 40 dice: pero el otro criminal respondiendo: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos, nuestros delitos. Este en cambio no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué glorioso momento, ¿no? Que una persona, siendo mala, en segundos de su vida haya aceptado, y en un segundo al despertar se encontraba en el paraíso. Qué bueno sería y qué bonito sería, ¿no? Vivir la vida estando confiados, seguros de que un segundo antes de la muerte acepto a Cristo y me voy al cielo. Pues no, mis amados. El pastor hace unas semanas predicaba: no estemos confiados, no nos confiemos, tenemos que vivir una vida cerca de Jesús. Ahora, para entrar en contexto en el que estaban los malhechores, la palabra malhechor significa una persona que comete un delito por hábito, por costumbre, y la cruz era un instrumento posiblemente creado por los persas, pero perfeccionado por los romanos, que se utilizaba para torturar a gente de las ciudades que habían conquistado. Entonces no podían crucificar a un romano. Las personas que estaban ahí eran iguales a Jesús, eran del mismo pueblo, pero la diferencia, que el ladrón se dio cuenta que Jesús no había hecho nada y los demás sí. Lo que vemos aquí es un mensaje de salvación. En Romanos 10 nos dice que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en el corazón que Él se levantó de entre los muertos, entonces seremos salvos. Pero eso no pasó en el contexto de Él. Recuerden que Romanos pasó después, lo escribieron después, pero Él, sin ver que Jesús se había levantado de la tumba, lo creyó. Él creyó, hermanos, y en ese segundo dijo: soy salvo y me voy contigo al paraíso. Pero ¿cómo podemos llegar a una salvación? ¿Cómo podemos ser salvos? Confesando, creyendo con el corazón. Pero tenemos que reconocer que estamos haciendo mal. Tenemos que reflexionar en nuestra vida y decir: bueno, ¿qué estoy haciendo mal? En Marcos 7, en un contexto que estaban
los fariseos peleando con Jesús de que si por qué comían lo que no debían, Jesús les dice, bueno, no se preocupen de lo que entra, sino de lo que sale. Y Jesús habla de las cosas malas: idolatría, inmoralidad sexual, fornicación, brujería, lascivia, y nos da textualmente todo lo malo, lo que se hace, y dice al final, todo esto sale de nuestro corazón, sale de adentro para afuera. Entonces ahí podemos ver qué es lo malo: es la ausencia de principios morales. Ya no nos interesa nada cuando lo hacemos por hábito. Cuando pecamos por hábito, nos volvemos malhechores estando ahí en la cruz. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber que estamos haciendo mal? El temor de Dios, recuerden que es el principio de la sabiduría. El tener sabiduría nos hace saber qué cosas estamos haciendo mal. Reflexionamos en nosotros mismos y nos ayuda a decir, bueno, Señor, yo sé y estoy consciente, y tu Espíritu Santo me redarguye que esto que estoy haciendo mal, que las cosas que veo, que las cosas que hablo, que las cosas que escucho, estoy haciendo mal. Porque recuerda que somos lo que escuchamos, somos lo que vemos y somos lo que decimos. ¿De qué nos estamos alimentando? El malhechor reconoció. ¿Y alguien me puede decir cuál era el pecado del malhechor? Alguien que levante su mano y que me diga. ¿Alguien me puede decir? ¿Un asesino? ¿Alguien más me podría decir? Un robo, robaba, era asesino, era lo peor. Entonces, no a cualquiera, hermanos, se le dejaba estar en la cruz. Tenías que ser lo más vil, lo peor para estar en esa cruz. No cualquiera tenía, ojo, el privilegio de estar en esa cruz. Tenías que ser lo peor para poder estar ahí. Y este brother se lo había buscado. Ahora, él supo el pecado que estaba haciendo y reconoció lo que dice, porque en el versículo 40 este criminal reconoció a Dios y dijo, ni aún tú temes estando en esta condición, le dice a su amigo, porque se estaban burlando de Jesús. Y lo segundo que hace es confesarlo, como dice Romanos, confesarlo con sus labios y pedir perdón. Él conocía lo que estaba haciendo. En el versículo 41 dice, nosotros recibimos lo que merecemos. Él reconoció que era un pecador. Él reconoció el por qué estaba ahí, porque las cosas que había hecho de su infancia lo habían llevado a estar en esa cruz. Pero algo muy bonito es que él creyó en Cristo. ¿Y cómo supo que era Cristo? Porque le dice, ningún mal ha hecho. En el versículo 41 dice, pues ningún mal ha hecho, y lo llamó por su nombre y le dijo Jesús. Recuerden que decir por nuestro nombre también nos da salvación, reconocer a Jesús. Le dijo Jesús en el versículo 42. Él creyó las promesas porque le dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando estás en ese reino. O sea, él sabía quién era Jesús, que fue un santo, que fue una persona que no pecó, porque dijo, ningún mal ha hecho. Y después reconoció que había un reino y le dice, Jesús, acuérdate de mí. En ese momento Jesús lo limpia, lo restaura. ¿Y qué pasa después? ¿Qué pasa después? Él confió en Dios en sus últimos momentos, y Jesús le responde con una palabra que él no se imaginaba, porque él únicamente pidió que lo reconocieran, que se acordaran, que tuviera el privilegio de decirle, oye, Padre, por favor, mira a Poncho. Voy a ponerme como yo el criminal ahí. Oye, Padre, mira a Poncho, me pidió que me acordara yo de él en ese momento. ¿Será que puedo entrar a tu reino? Pero qué glorioso que Jesús en sus últimos segundos de vida, aún estando él ya todo ensangrentado, hermanos, la barba toda caída, la carne, suspira y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso en la traducción es una palabra persa que significa jardín. Para nosotros es algo alegre, algo en lo que estamos siempre de fiesta, y ese momento hubo fiesta en el cielo, amén. Jesús le respondió al criminal con mucho más de lo que él esperaba. Le aseguró que después de su muerte estaría con él en el paraíso. El tiempo es hoy, mi hermano. El tiempo es hoy para decirle al Señor, Señor, yo reconozco que tal vez he hecho algo malo, reconozco que estoy haciendo cosas malas, no sabemos, Dios sabe nuestro corazón, y decirle, Señor, acuérdate de mí cuando estés ahí y llévame contigo al paraíso. Él no tuvo otra opción y reconoció que era hoy. El tiempo es hoy
de salvación, mi hermano. El tiempo es hoy. Y algo importante que yo puedo ver es que él estaba cerca de Jesús. Estaba muy cerca, a un lado de Jesús. Y muchos de nosotros estamos al lado de Jesús y creemos porque lo hemos leído y hemos visto videos de cómo resucitó, hemos visto cosas y no le creemos. Y vivimos tentándolo y le decimos: Dios, si tú eres el Dios, ay, dame trabajo, Dios. Y cuando nos dan el trabajo, nos olvidamos de Dios. No seamos como el ladrón de su costado, mi hermano. Seamos como el ladrón del otro costado, que reconoce y dice: Señor, yo he hecho mal, Señor, perdóname. Y en ese momento Él estuvo con él en el cielo. Amados hermanos, el tiempo es hoy. Si aún no te sientes limpio, si aún no te sientes sano, déjame decirte que Dios hoy te quiere sanar esas heridas. Dios te quiere limpiar, porque el acto de bautizo es de limpieza, pero no de salvación. Es un pacto que haces con el Señor y decir: muera el viejo hombre, Señor, y hoy me levanto en Cristo Jesús. Pero recuerden que hay que vivir día con día en esa unión con el Padre, en esa comunión, y que Jesús esté cerca de nosotros. Amén. Esta fue la palabra de Jesús, la segunda palabra en la cruz. La siguiente palabra que el Señor da ahí en la cruz es hacia su madre y hacia su discípulo, ¿verdad? Que dice: madre, ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y vamos a recibir a nuestro hermano Eric, que va a compartir en esta hora la palabra. Hermanos, buenas noches. Pues encontramos la tercera palabra de Jesús en la cruz en el libro de Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Pues vemos aquí lo que deja a Jesús, ¿no? Con esta interacción que tiene con María y con Juan, que era su discípulo amado. Primero me gustaría recalcar que pues las primeras tres palabras de Jesús, si se dan cuenta, pues Jesús estaba a punto de beber del vaso de la ira de Dios. Él sabía qué es lo que estaba a punto de pasar, sabía lo grave, doloroso y fuerte que eso iba a ser, pero aún así las primeras cosas las primeras palabras que podemos estudiar, vemos que las tres sirvieron para ministrar a otros. Primero, para interceder por un pueblo pecador. Después, para llevar a alguien a la salvación. Y aquí vemos teniendo cuidado de su madre. Vemos cómo Jesús en ese momento tan duro de su vida humana estaba ministrando con su sufrimiento a otros. Creo que la primera enseñanza que podemos tener es esa. Cuando estamos en nuestros momentos de angustia, de dificultad, de dolor, de sufrimiento, la primera respuesta debe ser lo que hizo Jesús: ministrar a otros. Y creo que es la primera enseñanza que nos deja no solo esta palabra, sino la obra de Jesús en la cruz. Vemos que también en este momento ya estaba a punto de Jesús entregar su vida, de recibir el castigo. Vemos que se cumplen todas las profecías. Incluso estaba cumpliendo una profecía en esta escena, una profecía reciente. Vamos ahí al libro de Lucas 2, 34 y 35. Es una profecía que le dan, no es una profecía acerca de Jesús, sino es una profecía que recibe María. Para tener un contexto, esta profecía, ahí menciona a Simeón. Simeón era un sacerdote que estaba en la iglesia donde habían presentado a Jesús de niño. José y María llevaron a Jesús, lo presentaron ante el sacerdote, y el sacerdote dijo esto, dice: y los bendijo Simeón. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que quede un poco más claro el orden de palabras. Dice: entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones,
y una espada atravesará tu propia alma, le estaban diciendo a María. Y pues creo que esa frase o esa descripción, que yo creo que hasta se queda corta para ver lo que estaba presenciando María. Dice que este niño iba a ser entregado, dice que iba a ser el causante para que muchos cayeran y muchos se levantaran, y dice, y una espada va a atravesar tu alma. Pues lo que tenemos hijos, creo que podemos entender el sufrimiento, ¿no? Imagínense ahora desde el punto de vista de María. Está viendo en una cruz a su hijo físico, está viendo que ya no se parece a su hijo, ya es una persona completamente diferente, físicamente diferente, es prácticamente una bola de carne y sangre lo que está colgado después de tantos golpes y tanta maltrato. Nosotros sufrimos cuando nuestros hijos se enferman, ¿no? Imagínense el sufrimiento de ver un hijo así. Y vemos que allí estaba María, estaba al lado de su hijo y lo estaba presentando, y Jesús la honra. Jesús le dice: mujer, he ahí tu hijo. Aquí aclarando también un paréntesis, la palabra mujer no es falta de respeto, al contrario, no le dijo mamá, le dijo mujer como señal de honra, señal de respeto, y la deja al cuidado de Juan. Vemos ahí también cómo Jesús ya estaba dejando listo todo. Jesús necesariamente tenía que romper esa relación humana con María para poder hacer la obra que iba a venir a hacer. Eso, y María lo entendía, lo sabemos porque desde el inicio, cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, cuando el ángel desciende y le dice a los pastores: he aquí el Mesías ha nacido, lo van a encontrar en Belén, las señales que está envuelto en unos pañales, en un pesebre. Llegan los pastores, le dicen a María: María, un ángel nos dijo que el Mesías ha nacido y es él. Y la palabra dice que María no decía nada, dice, María guardaba todas esas cosas en su corazón. Decía, vemos en la profecía de Simeón, también María guardaba esas cosas en su corazón. Jesús ya había anunciado cómo iba a cambiar la relación de él con su madre terrenal. Lo vemos desde las bodas de Caná. Vemos ahí en Juan 2:4, ¿no? Recordemos que en esta boda se acaba el vino, y entonces María le dice a Jesús que haga algo, ¿no? Que los ayude. ¿Y cómo responde Jesús? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Vemos otra vez la palabra mujer. Contrario a lo que se pueda pensar, esto no era Jesús discutiendo con su madre, no es que le estaba diciendo: ay, ma, déjame, no, sino estaba diciendo: ¿qué tienes, mujer? No es que no ha llegado mi hora, estaba anunciando que él iba ya a empezar a su obra mesiánica, a lo que él venía, y ya María no podía interferir en el propósito de Jesús. La relación de madre e hijo iba a cambiar. Ya la autoridad de María no estaba sobre Jesús. Jesús ya estaba cumpliendo el propósito de su Padre. Y vemos que María lo entiende. ¿Cuál fue la respuesta de María? Hagan todo lo que Él dice, porque ella guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces, era necesario que Jesús rompiera el lazo terrenal o de relación madre-hijo. ¿Por qué? Porque en ese momento, minutos después, ya María no iba a ser, Jesús no iba a ser el hijo de María, Jesús iba a ser el salvador de María. La relación iba a cambiar. María ya no estaba viendo a su hijo, ya estaba ante su salvador, ante el que estaba dando su vida por sus pecados. Contrario a lo que se piensa, y esto quiero decirlo pues igual con mucho respeto, María, como todos, era pecadora. La palabra lo dice, no hay santo ni uno. Entonces María necesitaba también, a través de Jesús, ya no a través de su hijo, a través del Mesías, obtener esa salvación. Esa relación iba a cambiar. Y vemos aquí el peso que Jesús le da a las relaciones espirituales sobre las terrenales. Recordamos en Mateo 13:55 al 50, vemos en Mateo 12:46, en Marcos 3:31 y en Lucas 8:19 un suceso que lo mencionan los tres evangelios. Dice que Jesús estaba predicando y vino María
y vinieron sus hermanos. Recordemos que Jesús tenía hermanos, y le dijeron: pues te está buscando tu familia. Y Jesús dice: pues ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y empezó a señalar ellos son mi madre y mis hermanos, son los que hacen la voluntad de Dios. Vemos cómo Jesús busca más que una relación terrenal, una relación física, una relación familiar, una relación espiritual con Él. Y vemos cómo María entiende ese cambio que iba a haber. ¿Por qué decimos que ella lo entendió, lo aceptó, lo abrazó y lo puso en marcha? Porque vamos ahí a Hechos. En Hechos 1:14 vemos cómo estaba ya había pasado la crucifixión. ¿Y qué hacían los discípulos? ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Los que alcanzaron la salvación, los que reconocían a Jesús. Dice que perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. ¿Y quién estaba ahí? Estaba María, la madre de Jesús. ¿Y quiénes estaban? Sus hermanos. Entonces debemos entender la importancia de una relación espiritual con Jesús. Lo ha hablado Karen, lo ha hablado Poncho. La importancia de nosotros tener esa relación espiritual con Jesús, con nuestro Salvador. Señor, ahí estando en la cruz, llega un momento muy crítico ahí en la cruz del Calvario, y Él clama y dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y lo hace en su lengua natal, ¿verdad? Eli, Eli, lama sabactani. Y bueno, vamos a recibir la palabra por parte de nuestra hermana Blanquita en esta hora. Vamos a recibir. Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, a ver si puedo, porque al estarla preparando, pues no paraba yo de llorar. El pensar en lo que el Señor Jesús padeció, sufrió. Y a veces, ¿verdad?, nosotros como hijos de Dios también tenemos situaciones difíciles. Y venía a mi mente cuando estaba yo preparando, y recordaba cuando mis padres se separaron. Yo estaba en la adolescencia y todas las noches lloraba, y a veces le decía al Señor que ella no quería vivir porque mis padres se habían separado, porque ellos eran cristianos, se apartaron y el pecado destruyó mi familia. Pero yo le doy gracias a Dios porque en ese abandono que yo sentía, el Señor me recordó que Él estaba ahí. Y yo fui a sus plantas, y recuerdo ahí al final de la banca en mi iglesia, donde yo asistía desde niña. Y a pesar de que mis padres no iban, yo me iba con mis 5 hermanos. Yo tenía 10 años, me los llevaba a la iglesia. Cuando yo ya tenía 15 años, que fue que ellos se separaron, yo ahí en esa banca oraba y le dije: Señor, perdona mis pecados, límpiame. Y venía ese versículo a mi mente donde decía que aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogería. Y yo le doy gracias a Dios porque puedo estar aquí alabando su nombre, glorificándole, y hasta estos 58 años que tengo, el Señor me ha sostenido. Y cuando yo leía esta palabra y venía a mí el dolor, y no se puede comparar con lo que Jesús padeció. Dice su palabra, si quieren buscar la cita, dice la palabra del Señor en Mateo 27, en el versículo 46, dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí Jesús exclamó con angustia, con ese dolor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero quisiera ir a Mateo en el versículo
capítulo 26, versículo 39, que fue la noche que a él le tomaron. Dice la palabra del Señor en este versículo: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí el Señor, y como decían mis hermanos, Jesús tenía una relación constante con el Padre. Él siempre buscaba a Dios mediante la oración. Él tenía esa comunión con el Padre y Él estaba siempre, cuando Él necesitaba, acudía a ese Padre lleno de amor. Pero Él aquí en estos momentos le decía: Padre, si puede, ¿verdad?, que pase de mí esta copa. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, también en Apocalipsis, se habla sobre la copa. Y generalmente la copa era tomada como un símbolo de la ira de Dios. Al exclamar Jesús estas palabras, es porque Jesús estaba llevando sobre él los pecados de toda la humanidad. Estaba llevando tus pecados, estaba llevando mis pecados, todas esas cosas en su totalidad. Él estaba llevando cada uno de nuestros pecados. Su clamor y su angustia refleja la extrema amargura de la copa de ira que él estaba recibiendo en su vida. Pero Jesús rindió su vida voluntariamente, porque Él le dijo: que se haga tu voluntad y no la mía. La palabra de Dios en Hebreos 9:28 nos dice que Cristo se ofreció una sola vez para llevar el pecado de muchos, y Él nuevamente, hermanos, va a aparecer sin relación de pecado. El Señor, ¿verdad?, ofreció su vida por cada uno de nosotros. ¿Y por qué descendió esa ira sobre Él? Porque dice su palabra en Isaías 53:5, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gracias a ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz, el dar su voluntad, ese pecado, esas enfermedades, esas dolencias, todo Él lo recibió sobre su vida. Él pudo haber dicho: ya no quiero, Señor, y desobedecer, pero Él, por amor y obediencia y amor por cada uno de nosotros, Él dio su vida. ¿Por qué exclamó Él: ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado que estaba sobre Él hizo una separación con su Padre. Aquí vemos que Él ya no dice Padre, sino dice Dios mío. ¿Por qué? Porque ya ve esa separación. El pecado lo separó de su Padre. No es que Dios lo haya abandonado, así como a nosotros el Señor no nos abandona, sino el pecado o a veces las circunstancias nos separan del Señor, pero el Señor ahí sigue. Y Jesús le dice: ¿por qué me has abandonado? Pero fue esa separación de pecado, porque dice su palabra que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por ese derramamiento de sangre, por ese de estar soportando Él ese pecado en nosotros,
Ahora somos justificados y podemos ir con esa libertad al Padre y decirle: aquí estoy, límpiame, renuévame, transfórmame, quiero ser más como tú, quiero amarte con todo mi corazón, porque sé que tú estás ahí para sustentarme. Dios no puede tener comunión cuando hay pecado. El pecado nos separa del Padre. Pero cuando venimos a Él y pedimos perdón, hemos ido y tenemos a ese Redentor glorioso ahí sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y para decirnos: aquí estoy, hijo, no te he abandonado, yo soy el que te levanto. Porque vimos con gloria que al tercer día Jesús se levantó y resucitó y está ahora intercediendo por ti, por mí, está ahí con el Padre, adorando esa santidad. Y nosotros tenemos que guardar y adorar a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, y guardarnos en esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero decía un canto: pero yo sé que le veré, porque en su nombre me santificaré. Ahora, como creyentes, tenemos, hermanos, el privilegio de poder tener la seguridad de que tenemos una salvación por gracia, y que cuando nosotros somos probados, tenemos un Dios poderoso, tenemos a un Cristo resucitado intercediendo por cada uno de nosotros, y que nos dice: hijo, no estás solo, yo estoy contigo, yo te levanto, yo te sustento, aquí estoy. Que el Señor les bendiga y le damos gracias. Amén, amén, amén. Damos gracias al Señor, amén. Tomen su lugar. El Señor ya está terminando ahí sus últimos momentos, y una de las últimas palabras que está mencionando el Señor es: tengo sed. Vamos a recibir a nuestra hermana Atenas, que nos va a compartir en esta hora la palabra. Gloria a Dios, hermanos, ¿cómo están? Amén. ¿Cuántos estamos siendo bendecidos con cada palabra que hemos escuchado en esta noche? Amén. Que nos recuerdan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y nos permiten, ¿verdad?, ver aún más allá de lo que muchas veces vemos en películas, ¿verdad? Vemos todo lo que acontece desde el camino de nuestro Señor Jesucristo a la cruz, pero cuando empezamos a meditar en su palabra es muy edificante y es una gran bendición. A una servidora le tocó compartir esta palabra: tengo sed, una palabra que pues podemos decir que es muy común y que todos hemos dicho alguna vez, ¿verdad? Bueno, y más ahorita que hay tiempo de calor, todos hemos dicho: tengo sed. Y orando a nuestro Señor Jesucristo, yo le decía: Padre, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? ¿Qué quieres hablarnos a través de esta porción de las Sagradas Escrituras que podemos encontrar a través de en Juan capítulo 19, versículo 28? Y dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Orando, el Señor me hablaba primeramente, y lo mencionaba hace un momento nuestro hermano Eric, otra profecía que se estaba cumpliendo, que era evidencia que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Dice la palabra del Señor, nos habla en Salmo 69, versículo 21: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y es impresionante
A mí me cautivaba mucho ya cuando el Señor empezó a ministrarme a través de esta palabra, no solamente la evidencia de que Jesús era el Mesías, sino que también el Señor me llevaba a ver que una vez más podernos darnos cuenta de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él vino a tomar forma de hombre, dice la palabra del Señor, el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos habla de la humanidad de Jesús. Él tenía también necesidades fisiológicas, amén. Podemos ver que el agua es necesaria para poder vivir. El agua es una necesidad que tenemos para que nuestro cuerpo pueda funcionar de manera adecuada, de manera correcta. Necesitamos hidratarnos para que el cuerpo humano funcione de manera correcta y podamos vivir. Y él expresa en este momento de agonía: tengo sed. Pero no fue la primera vez que él expresó ello. Podemos darle lectura a la palabra del Señor en Juan capítulo 4, en el versículo 7, y dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Expresa que tenía sed nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto le pidió agua. Y a mí me sorprende cómo inclusive en las necesidades fisiológicas de nuestro Señor Jesucristo siempre hay una enseñanza. Amén, siempre hay una enseñanza. Y más adelante dice, me voy a ir al versículo 9, dice: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Más adelante dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y me impresionó mucho esto, porque me habla de una gran verdad, mi amado hermano. El agua la necesitamos, y vamos a decir, se le llama el líquido vital. Sin embargo, Jesucristo hizo hincapié que es mucho más importante darle prioridad al agua que nuestro Señor Jesucristo nos da, que el agua que necesitamos para que viva nuestro cuerpo físico. Jesucristo le dice: cualquiera que bebiera de esta agua va a volver a tener sed, pero el agua que yo le doy, dice la Escritura, no tendrá sed jamás. Podemos ver que Jesucristo, Él conoce nuestras necesidades físicas, hermanos, y Él ha prometido en su amor y en su fidelidad proveerlas. Pero Jesucristo, por sobre todas las cosas, nos ha llamado a darle prioridad al agua que Él nos está dando, que es su precioso y santo Espíritu, que es su palabra y que está al alcance de todos, mis amados hermanos. ¿Cuántos no hemos padecido alguna vez sed? Quizá vamos en la calle, hace mucho calor y decimos: es que siento que me estoy deshidratando, y vemos la manera de tener el líquido vital. Mis amados hermanos, tenemos que esforzarnos. Así como nos esforzamos por beber agua, cuánto más por el agua que nos da nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta agua, mis amados hermanos, es indispensable para poder vivir. Mi amado hermano,
hay algo muy importante antes de, ya se me acabó creo que el tiempo. Mis amados hermanos, el Señor me hablaba esta palabra, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Mis amados, Él vino a padecer sed, vino a padecer en su cuando vino como hombre, mi amado hermano, para que tú y yo fuésemos saciados. Amén. Para que cualquier que sea nuestra situación, nosotros fuéramos saciados de esa agua de vida, de esa paz, de ese regocijo. Con Él, mis amados hermanos, jamás volveremos a tener sed. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle una ofrenda de palmas a nuestro Señor por esa agua de vida que Él nos ha dado. Santo es su nombre. La siguiente palabra que el Señor habló en la cruz fue: consumado es. Él había terminado toda la obra, ¿verdad? Y vamos a recibir a nuestro hermano Roger, que nos va a compartir la palabra, que va a ser de mucha bendición. Buenas noches, hermanos. Ahora qué bueno, qué gusto verlos hoy un día más y estar con ustedes y poder compartirle esta palabra que nuestro Señor Jesucristo ha dado, que es: consumado es. Vamos a leer lo que es Juan 19:30. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces nuestro Señor Jesús, estando ahora sí que en la cruz, habiendo sido ahora sí que golpeado, humillado, habiendo sido negado, todo en ese momento, en esa cruz, vemos a un Jesús que era el Cordero, la única persona santa en este mundo, la única persona íntegra. Pero ¿qué era lo que había consumado Él? ¿Qué era la obra que vino a hacer a este mundo? Que lo que dejó el cielo para venir a habitar entre nosotros. ¿Qué era eso que tenía que hacer para que nosotros pudiéramos amarlo, pudiéramos verlo ahora en plenitud? En el versículo 28 del mismo Juan, me gustó porque dice: después de esto, sabiendo que Jesús ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces a mí me ayudó a encontrar qué era lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Jesús vino a cumplir las promesas y vino a cumplir la escritura, todas las profecías y promesas que Dios dio, y sobre todo vino a que todo el pecado que nosotros hemos hecho fuera cargado sobre Él. En Isaías 53:3 nos podemos dar cuenta de lo que venía, de lo que Jesús venía. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando un quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La anterior. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nosotros, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, y como ovejas cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él pecados de todos nosotros. Él vino a cargar con todos nuestros pecados. Ahora sí que, como vemos, Jesús es el sacrificio perfecto. Jesús es el siervo que vino a cumplir toda la palabra de Dios. Y bueno, ¿cómo fue que cumplió la palabra de Dios? Como vemos en el capítulo 28, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y como ven, bueno, en los salmos nosotros podemos ver todo lo que Jesús tenía que decir cuando estaba en la cruz. Los salmos fueron como profecías de lo que a Jesús le iba a acontecer en esa cruz. Iba a ser perforado de sus manos, que iba a tener sed,
Y para que eso se cumpliese la escritura, entonces Jesús dijo: tengo sed. ¿Y cuáles eran las profecías que también tenía que cumplirse? Jesús tenía que cumplir la profecía de que del vientre de la mujer iba a salir el Salvador de nosotros. Tenía que cumplir la profecía de la promesa que le hizo a Abraham, que de sus generaciones iba a salir su Salvador, que iba a ser del linaje de David. Todas esas promesas ya las habían cumplido en Jesús. Pero ¿qué más? ¿Cómo sabemos que eran nuestros pecados? Jesús siempre sabía, tenía como conciencia, que decía, cuando vemos que la mujer de flujo lo tocó, dice, ha salido poder de mí. Y en ese momento entonces Jesús en esa cruz ya tenía todos nuestros pecados, ya había sido cargado con todos nuestros pecados, para que fuésemos, ahora sí que el sacrificio final. Jesús fue el sacrificio final para que tuviéramos conciencia de qué tan feo es el pecado, de qué horrible es el pecado ante los ojos de Dios. Como vemos, por ejemplo, hemos estado leyendo en Levíticos, en nuestro plan de lectura, vemos que en Levíticos 4 nos da como las instrucciones de cómo era limpiado nuestro pecado, donde necesitábamos un cordero para que se le impusieran las manos, y cuando al momento de imponerle las manos, todo el pecado recaía sobre el cordero. Entonces, así mismo fue Jesús. Todos nuestros pecados los cargó Él para que nosotros ya no tuviéramos que rendir cuentas, ser golpeados, ser crucificados y sobre todo perder la vida. Jesús ha cargado con todo eso para que nosotros podamos tener una vida nueva. Y bueno, la palabra a la que se refiere en el griego antiguo significa tetelestei. Tetelestei significa pagado por completo. Entonces, toda nuestra carga, todo nuestro pecado lo está pasando Jesús en esa cruz. Y ahora Él ha dicho tetelestei, que es pagado por completo, donde nosotros tenemos un nuevo comienzo, donde nosotros podemos ya ser limpios ante los ojos de Él. Donde nosotros tenemos un nuevo comienzo. Gracias, Señor. Gracias por pagar esa deuda, Señor. Gracias por cargar con nuestro pecado, Señor. Gracias por abrir ese velo, Padre Santo, en el que ahora podemos acercarnos a ti. Gracias, Señor. La última palabra que el Señor menciona es: en tus manos encomiendo mi espíritu, y se lo dice al Padre. Vamos a recibir a nuestro hermano Víctor, que nos comparte la palabra en esta hora. Amén, amén. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Yo creo que nos ha quedado claro que el maestro era tan grande que aún en el momento más difícil de su ministerio, de su vida, no dejó de ministrar, no dejó de enseñar, no dejó de perdonar. A ti sea la gloria y la honra, Señor, porque gracias a ti hoy estamos aquí. No es casualidad, es tu obra magnífica y perfecta, Señor. No soy digno, Padre, pero si tú me permites, voy a hacer una reflexión sobre las últimas palabras que mencionaste, Padre amado. A ti sea la gloria y la honra, Señor. La última palabra que nuestro Señor mencionó en esa cruz, dijo, pero dice en la Escritura, clamando a gran voz. No lo dijo en silencio, no lo murmuró, alzó fuerte la voz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lo podemos ver en Lucas 23:46.
Quiero decir que, tal como expusieron aquí mis hermanos anteriormente, así es, hasta el último aliento de vida, el Señor Jesucristo vino a cumplir con la obra que el Señor le encomendó, hasta el final. Así que durante su tiempo en la tierra, Jesús siempre buscó hacer la voluntad del Padre. Y Él, siendo Dios, se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre por amor a nosotros. Jesús vino a cumplir con una misión específica encomendada por el Padre y la cumplió hasta el final con maestría. Con esta frase, Él entregó su espíritu y exhaló su último suspiro. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hermanos, esa frase es una expresión de total confianza y entrega en Dios. Y es una de las afirmaciones más poderosas de la fe cristiana. Jesús, al pronunciar estas palabras, estaba entregando su vida a Dios y confiando en su voluntad. Esta declaración muestra la profunda fe y confianza de Jesús en el Padre Celestial, incluso en el momento más difícil de su vida. La frase encomiendo mi espíritu es muy significativa y poderosa porque implica que la muerte de Jesús no fue un acto, fíjense bien, no fue un acto de rendición o de derrota, sino un acto de entrega y confianza en Dios. Es un acto triunfal, de victoria absoluta y eterna, porque no fue temporal, es absoluta y eterna. Dice en la carta de Pablo a los Colosenses, en Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús además entregó su vida voluntariamente porque Él sabía perfectamente que su sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad. En otras palabras, mis hermanos, Jesús siempre tuvo en perfecto control su crucifixión, porque Jesús mismo declaró que a Él nadie le mataría, sino que fue Él mismo quien se entregaría por amor a nosotros. Así que el poder de llevarlo a la cruz, el poder de juzgarlo, los clavos, los romanos, nadie tuvo el poder para ponerlo ahí. Él se entregó solo por amor. Ese es el acto más hermoso que podrá haber jamás en todo el universo. Así que en San Juan 10, 17 al 18 está esta declaración. Dice: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. A ti sea la gloria, Señor. Esta frase además sugiere que Jesús confiaba en la providencia de Dios incluso después de su muerte. Esta afirmación es un recordatorio para los cristianos de que incluso en nuestros últimos momentos de vida podemos confiar en la bondad, el amor y la misericordia de Dios. También es significativa porque implica para nosotros una certeza en la vida después de la muerte. Jesús sabía que su espíritu sería llevado a la presencia de Dios después de su muerte. Y esta certeza, mis hermanos, es fundamental para la fe cristiana en la vida eterna. Por eso, mis amados hermanos, podemos concluir con gran gozo y gratitud que esta última palabra que dijo nuestro Señor en la cruz es también la cercanía definitiva, la relación de amor y amistad que conlleva confianza absoluta, la entrega total sin reserva, la palabra de confianza plena,
la mayor libertad, la mayor verdad, el mayor amor se realiza en la entrega. El Hijo se entrega por nosotros y así nos muestra el camino, uno nuevo. Al final, cuando Jesús se siente solo, abrumado y hasta con serias dificultades para respirar, hace un último esfuerzo para exclamar a viva voz cuánto confía en el Padre Celestial, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa es la prueba más grande de confianza, fruto de una relación muy cercana con Dios. Nadie tiene más amor más grande que Él, y el que tú y yo podamos desarrollar este nivel de comunión con Dios es lo que seguramente el Padre Celestial desea de todos y cada uno de nosotros. Así que con esta frase, nuestro Señor Jesucristo en la cruz literalmente le da un tiro de gracia a la muerte, a la desesperanza, a la soledad, al miedo y a todo lo demás por lo que lo hizo venir aquí a la tierra. Todo nace de nuevo, la vida eterna ahora es posible. El último suspiro de Jesús en la cruz es el eco de ese primer soplido que se vació sobre Adán. Se engendra así al hombre nuevo. Ese último suspiro nos ha dado a todos nosotros un nuevo aliento de vida en Cristo Jesús. Amén. Hermano, hermana, el camino ya está dispuesto, ha sido reservado ese banquete, ya el Señor pagó nuestra multa, solamente nos queda a nosotros seguir el camino. Quizás no sea fácil, lo dice en su palabra, muchos nos van a repudiar por amar a Cristo y por seguirlo, pero así como cuando nosotros reservamos una mesa en un restaurante y nos tienen anotándose en un libro, ahí está nuestro nombre. Luchemos porque nuestro nombre no se ha borrado de ahí y podamos llegar al banquete que está reservado para nosotros. A ti sea la gloria, Señor. Amén.